Cordial saludo, profesor. En esta exposición voy a hablar sobre Hegel, uno de los filósofos más importantes de la filosofía alemana. Para comenzar, quiero explicar brevemente quién es Hegel. Hegel fue un filósofo alemán que nació en Stuttgart en el año 1770 y murió en Berlín en 1831. Fue uno de los principales representantes del idealismo alemán, una corriente filosófica que le daba mucha importancia a las ideas y a la razón de manera en que podemos comprender la realidad. Pero más que aprender solamente sus fechas de nacimiento y muerte, lo importante es entender qué pensaba Hegel y por qué sus ideas fueron tan importantes. Una de sus ideas más conocidas es la dialéctica. Este es uno de sus conceptos principales que aparecen en estas diapositivas. La dialéctica es una manera de entender cómo producen los cambios y cómo avanzan las ideas, cómo avanzan las ideas. Hegel consideraba que muchas veces una idea se encuentra con otra diferente o contraria, y de ese enfrentamiento puede surgir una nueva forma de pensar. En estas diapositivas podemos ver tres conceptos: tesis, antitesis y síntesis. La tesis es la idea inicial, es decir, una, una de sus primeras posiciones que debemos tener sobre algo. Después aparece la antitesis, que es una idea en que se opone o contradice a la primera. Y finalmente tenemos la síntesis, que sería una idea, una nueva idea que intenta superar esa oposición tomando elementos de las ideas anteriores. Para entenderlo mejor, en las diapositivas podemos tener un ejemplo bastante sencillo. Tenemos por un lado solo estudiar y por el otro solo descansar. Si yo pienso que para sacar buenas notas debo estudiar todo el tiempo y esa sería una buena primera idea, pero otra persona podría decir, no, también necesitamos descansar, sería la idea contraria. Entonces podemos llegar a una tercera posición: equilibrar el estudio y el descanso. Entonces, obviamente este es un ejemplo sencillo para entender el concepto. La filosofía de Hegel es mucho más compleja, pero este ejemplo nos puede permitir comprender la idea básica. Las diferencias entre posiciones pueden generar un nuevo pensamiento, y esto también es muy importante porque Hegel, el cambio no ocurre simplemente porque sí. Las ideas, la sociedad y la historia se ven desarrolladas mediante procesos en los que existen diferencias, contradicciones y transformaciones. Ahora quiero hablar de los aportes más importantes de Hegel, que aparecen en la tercera parte de mi cartera. Ya vamos a mostrar. Uno de los principales aportes fue principalmente desarrollo de la dialéctica, que tuvo una enorme influencia en la filosofía posterior. Otra parte importante de su manera de comprender la historia de Hegel fue considerada: la historia no es simplemente una historia de un proceso y las sociedades van cambiando. Aquí volvemos. Eh, También tuvo una gran influencia sobre otros filósofos. Uno de los ejemplos más conocidos es Karl Marx, quien tomó algunas de sus ideas de Hegel, aunque después desarrolló una filosofía diferente. Esto muestra que Hegel no solamente fue importante durante su propia época, sino que también eh, sus ideas continuaron influyendo en pensadores posteriores. Finalmente, en esta diapositiva encontramos una pequeña conclusión. Podemos decir que Hegel nos ayuda a entender que los conflictos y las diferencias no siempre son algo negativo. También pueden permitirnos pensar, cuestionar nuestras ideas y buscar nuevas soluciones. Por ejemplo, cuando dos personas tienen
opiniones diferentes en lugar de simplemente decir que una de las dos está equivocada, podemos escuchar los argumentos de ambas y tratar de encontrar una manera más completa de comprender el problema. Entonces, para resumir esta primera diapositiva, Hegel fue un filósofo alemán muy importante de la idea de la dialéctica y considero que el cambio y las diferencias tienen un papel importante en el desarrollo de las ideas y de la historia. Ahora, en esta siguiente diapositiva voy a explicar profundamente cuál era el pensamiento filosófico de Hegel y algunas de sus ideas más importantes como el espíritu absoluto, la filosofía de la historia y su legado. Listo. Su pensamiento filosófico, espíritu absoluto y historia y legado. Listo. Ahora voy a continuar con esta carrera que está enfocada principalmente en el pensamiento filosófico de Hegel. En esta diapositiva tenemos su pensamiento filosófico, el espíritu absoluto, la filosofía de la historia y su legado e influencia. Primero, tenemos su pensamiento filosófico. Hegel considera que la realidad no es algo completamente fijo, sino que está en constante movimiento y transformación. Es decir, las ideas no permanecen exactamente iguales, las personas cambian, las sociedades cambian, las ideas cambian, también cambia nuestra manera de entender el mundo. Para Hegel, estos cambios pueden comprenderse mediante la razón. Por eso, en esta diapositiva aparece una idea muy importante. Lo real es racional y lo racional es real. Esta frase puede parecer complicada al principio, pero podemos entenderla de una manera sencilla. Hegel relacionaba la realidad con nuestra capacidad de pensar y comprenderla mediante la razón. Para él, la razón no sirve solamente para estudiar o conocer cosas, sino que también nos ayuda a comprender cómo funciona la sociedad, cómo se desarrolla la historia y cómo evolucionan nuestras ideas. Ahora pasamos al segundo tema, que es el espíritu absoluto. Eh, en este probablemente uno de los conceptos más difíciles de Hegel, así que voy a intentar explicarlo de una manera un poquito más sencilla. Cuando Hegel habla del espíritu absoluto, no se refería simplemente a un espíritu como si fuera un personaje o un fantasma. Es una idea filosófica relacionada con el desarrollo de la conciencia y del conocimiento. Hegel pensaba que él era un ser humano que podía llegar a comprender a sí mismo y comprender la realidad mediante formas. En esta cartera aparecen tres de ellas: el arte, la religión y la filosofía. Eh, el arte expresa la verdad de una manera sencilla, por ejemplo, mediante una pintura, una escultura o una obra artística. En la religión expresa esas ideas principalmente mediante símbolos, creencias y representaciones. Y en la filosofía busca comprender estas cuestiones utilizando la razón y el pensamiento. Entonces, podemos decir que para Hegel estas tres formas ayudan al ser humano a desarrollar su conocimiento y su comprensión de la realidad. Ahora pasamos al tercer tema, que es la filosofía de la historia. En esta parte me parece especialmente interesante porque Hegel no veía la historia simplemente como una serie de fechas. Para él era como una historia que tenía un sentido y una dirección. Hegel veía que la historia no veía la historia como un proceso, sino que en la realidad humana va avanzando hacia una mayor conciencia y libertad. Por eso no significa que todo avance sea fácil o que nunca existan problemas. Al contrario, Hegel considera que los conflictos y las luchas forman parte del desarrollo histórico. Por ejemplo, diferentes pueblos, como ideas o grupos que pueden ser intereses distintos. Estos conflictos pueden producir cambios a la sociedad. Por eso podemos relacionar esta parte con la dialéctica que expliqué, que expliqué en la primera diapositiva, que, digamos, la historia cambia cuando existen diferentes posiciones, problemas y contradicciones, y de esos procesos
pueden surgir nuevas ideas de organización y nuevas ideas. Finalmente tenemos el cuarto tema, su legado e influencia. Eh, Hegel dejó una influencia muy grande en diferentes áreas de la filosofía y también de la manera de estudiar la sociedad y la historia. En esta diapositiva aparecen algunos ejemplos de corrientes y pensadores que estuvieron relacionados de diferentes maneras con su pensamiento. De ellos es Karl Marx, quien tomó elementos de la filosofía de Hegel, pero desarrolló su propio pensamiento. Eh, También encontramos el existencialismo que interesó por cuestiones como la libertad y el individuo. También está el fenomenología relacionada con el estudio de la conciencia y de la experiencia. Y también aparece la teoría crítica que analiza problemas relacionados con la sociedad. Por eso podemos decir que Hegel dejó un legado que va mucho más allá de su propia época. Sus ideas todavía se estudian porque planteó preguntas importantes sobre la razón, la libertad, la historia y la sociedad y el desarrollo del pensamiento. Para terminar esta exposición, considero que una de sus ideas que podemos aprender de Hegel no debemos ver el cambio y las diferencias no solamente como algo negativo. Muchas veces cuando encontramos una opinión diferente a la nuestra, podemos aprovecharlas para cuestionarnos, aprender y desarrollar mejor nuestras propias ideas. En conclusión, Hegel fue un filósofo que inventó explicar cómo se desarrollan las ideas y la conciencia, la sociedad y la historia. Aunque algunas de sus ideas pueden ser difíciles de entender, su pensamiento sigue siendo importante porque nos invita a utilizar la razón, la reflexión y comprender que la realidad está constantemente cambiando. Eh, y por último, quiero agregar que ¿cuál es la idea principal de Hegel? La idea principal que yo destacaría de Hegel es que la realidad y el pensamiento están constantemente en desarrollo. Las contradicciones, las diferencias pueden generar grandes cambios y mediante la razón podemos comprender este proceso. Muchas gracias.